Bienvenidos de nuevo a Punto Ciego. Continuamos aquí con el debate. Acompáñenos. Muy bien. Veíamos hace un momento la importancia del humanismo como revaloración de la universidad pública, pero no como esta idea añeja de la cual nosotros extrañamos, sino realmente como un valor fundamental, ¿no? Ujú. Ahora, para eso también hay un elemento en la universidad pública que yo creo que a nosotros nos parece muy importante. Para la universidad pública uno de los aspectos fundamentales es eh, las libertades, la libertad de expresión, la libertad de creación y junto a ello también lo que podamos llamar condiciones democráticas. Condiciones democráticas no es de una otra manera simplemente hablar de la universidad como si fuera un partido político, no tiene nada que ver. Ujú. Pero sí tiene que ver los canales que puedan existir para mantener estas libertades, los canales de participación, la capacidad de entenderse entre los diferentes actores en la propia universidad, Ujú. y pareciera que esto reforzaría más el papel de la universidad pública, Leti. ¿Cómo ves? Sí, bueno, como decía hace un rato, el nacimiento de la universidad pública nace paralelo a los procesos de democratización y creo que en ese sentido eh, la universidad funciona como una bisagra tanto al exterior como al interior en los procesos democráticos. Al exterior en el sentido de formar ciudadanos y digo el término con mucho respeto, ¿no? Formar ciudadanos que puedan elegir libremente, que puedan ejercer un voto informado en el plano de una vida ciudadana plena, eh, pero también que tengan los conocimientos necesarios para la toma de decisiones cualesquiera que éstas sean. Eso sería, digamos, al ámbito externo. Al ámbito externo yo veo los procesos democráticos y sobre todo en nuestro contexto presente, en donde hay un marco, como tú mencionabas, Jackie, de recuperación de todos estos ideales que dieron, bueno, que se establecieron en las constituciones de todos los países, un respeto a los derechos humanos, garantías individuales. En ese marco hoy de una mayor democratización, de un reclamo de justicia, la universidad, desde luego, pues es espejo de esos y también, digo, de ese, incluso de un espejo a veces deformado de las carencias, porque se supone que la universidad, por su mismo interés, tiene, y muchos de sus elementos tienen estos ideales como una aspiración neta de los procesos, digamos, de los universitarios, tanto estudiantes como profesores, como trabajadores administrativos, porque idealmente nos deberíamos de mover en un clima de respeto, de justicia. Bueno, y ya para concretizar esta respuesta, se puede ver desde la libertad, ¿no?, de cátedra, que es fundamental y que debe estar garantizada, la libertad de la elección de nuestros representantes al mismo, dentro de nuestros sistemas de gobernanza de la universidad y también la democracia sería eh, como el ideal, creo yo, al que debemos aspirar todos en ideales de un gobierno efectivo, no vertical, dentro de la universidad. Y digo esto porque generalmente las universidades públicas en el país no están exentas, digamos, de las condiciones democráticas de los estados o de los lugares donde están localizadas. Y esos estados, muchas veces herederos de unas prácticas autoritarias, repercuten en la vida universitaria. Y creo que idealmente en una universidad
esas prácticas autoritarias deben ser erradicadas. Y para ello se necesita una reforma de los actuales sistemas legislativos que tenemos, que son inoperantes en muchos casos, y también una mayor conciencia participativa de todos los actores dentro de la universidad. Y no, digamos, una mayor transparencia, rendición de cuentas, en el sentido de que idealmente la democracia funcionaría en la participación ideal de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, desde la más pequeña hasta la más grande. ¿Y qué es lo que vemos al interior? Que, por ejemplo, nosotros elegimos a nuestros representantes ante el Consejo Universitario y jamás volvemos a saber lo que está pasando ni en el Consejo Universitario ni en ningún otro lado. Entonces hay un divorcio entre lo que nos dicen representar y toda la gran masa de profesores. Y eso tiene una escala mucho mayor con todas las autoridades. E idealmente eso no debe pasar. No sé, Mario, tú. Leti, una pregunta nada más para... ¿tú crees que yo tengo la impresión que a veces en las universidades, cuando los problemas en algunos momentos se polarizan, como que habría una especie de estigmatización para la participación, cuando la participación parecería ser lo que cohesionaría de una otra manera, con mayor rigor, no solamente a la comunidad, sino la creación también de conocimiento, ¿no? Yo creo que estás hablando precisamente de la situación ideal. Este estado autoritario que se refleja en las universidades y la toma de decisiones verticales de arriba hacia abajo en lugar de horizontales, se ve precisamente en aquellos elementos que deciden ir contra la corriente, digamos, de las decisiones verticales y cuya situación generalmente se estigmatiza. Y que esas yo creo que son herencias de una práctica política que las universidades, desgraciadamente, han reproducido también y que se deben trabajar conscientemente para erradicar. Creo que, bueno, por ejemplo, yo participé en un ejercicio que para mí ha sido muy fructífero en una universidad en Estados Unidos donde yo enseñaba, donde tenía mi base, y ahí todas las decisiones son tomadas consensuadamente. Se hacen consultas efectivas hacia todo el gremio de la facultad, profesores, alumnos, y yo creo que esa es la ideal de una democracia. Entonces, las decisiones se establecen planes de desarrollo consensuados por distintos canales y, digamos, las autoridades universitarias que llegan tienen que adecuarse a la mejor implementación de ese consenso al que llegó la comunidad universitaria. Y pues bueno, desgraciadamente en México no creo que estemos muy cercanos, bueno, ojalá, idealmente, pero no son así los procesos de la toma de decisión. Por ejemplo, la cuestión del manejo de los dineros, y no solamente de manera fiscal, sino digamos, de cuáles son los proyectos que se van a financiar, cuáles son los que tienen prioridad. Pero todo eso también depende de una idea de universidad que tiene puesta en marcha un programa de desarrollo y una autoevaluación de dónde se ve ella en un cierto futuro, ¿no? Mario, Sí. ¿qué opinas? Bueno, efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que dice Leti y agregaría yo otra cuestión no menos importante y es el hecho de que las universidades son una especie de microcosmos que están reproduciendo el macrocosmos que es la sociedad en su conjunto. Es decir, oigo con frecuencia de la cuestión de el proceso de democratización al interior de las universidades públicas, pero este proceso es muy relativo porque la universidad pública muchas veces, si no es que siempre, es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad en su conjunto. Los mecanismos de los que nos quejamos como ciudadanos muchas veces, pues son esos mecanismos se vuelven a reproducir en menor escala en el seno de la universidad.
Entonces, en este sentido, vivimos, por ejemplo, todavía a estas alturas un autoritarismo vertical, ¿no? Es decir, se hacen planes, se diseñan modelos, se estructura programas a largo plazo, pero siempre es de la cúpula hacia abajo, ¿no? Entonces, los de abajo o los intermedios deben de respetar, acatar, seguir y observar lo que la cúpula ha diseñado supuestamente como mejoramiento interno de los mecanismos del organismo universitario. Y esto definitivamente no es así porque lo vemos que en el terreno de la práctica una cosa es lo que se ha venido diseñando en el escritorio, en esos escritorios de la cúpula, y otra cosa es lo que la realidad misma está constantemente negando de muchos de los supuestos planes de desarrollo al interior de la universidad. Es decir, en lugar de que el trabajo, digamos, de la comunidad universitaria vaya de abajo hacia arriba, que eso es lo que debería de ser, para que la autoridad, a partir de las diferentes funciones que cumplen los distintos órganos de la universidad, diseñe un plan adecuado a la universidad misma, todo funciona al revés. Entonces, en este sentido, no puedo hablar prácticamente de democracia en la universidad, sino una función todavía a estas alturas autoritaria. Y no podemos eso soslayarlo, no lo podemos negar, porque al interior de las universidades públicas hay autoritarismo. Y entonces aquí viene una cuestión sumamente contradictoria, porque por un lado se está hablando de procesos democráticos al interior de las universidades, de mecanismos, de canales, de mejor distribución del conocimiento De y de representatividad. representatividad, etcétera, y todo este rollo que resulta aburridísimo, porque siempre lo estamos escuchando de la misma manera. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Es decir, yo tengo que respetar lo que la cúpula me está ordenando, a riesgo de que pues me corten esto o aquello, ¿no? O a riesgo de caerle mal a la cúpula y por lo consiguiente ya no tengo los mismos derechos que si la estoy respetando, ¿no? Entonces eso no es democracia. Entonces definitivamente yo no creo que, a menos que ustedes me corrijan, que al interior de las universidades públicas realmente exista una democracia. Que se esté preparando, no sé para cuántos decenios adelante, probablemente. Pero mientras las cúpulas no cambien su mentalidad y sigan ejerciendo una práctica autoritaria hacia el grueso de la población y del profesorado universitario, eso sigue igual. Yo quisiera agregar aquí algo que va con eso, y no es que la cúpula cambie, creo. Esta es la idea, digamos, de una democratización. Yo creo que los actores de la universidad estamos conscientes de las amenazas y yo veo tres amenazas que de cierta manera nos afectan a nosotros como integrantes de la comunidad académica y que se ven en la sociedad, que son, digamos, este Estado que se está haciendo cada vez menos responsables de tres factores importantes, que son la educación, la salud y las pensiones, el retiro de toda la gran comunidad de todos, o sea, no solo las pensiones de los trabajadores universitarios, y que está regresando a los individuos esa responsabilidad que es una responsabilidad social del Estado, y que creo que nosotros como contribuyentes en nuestros impuestos no estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo en que es una responsabilidad social. Entonces yo creo que aquí el problema yo lo revierto no a que las cúpulas tengan digamos, una visión más clara de hacia dónde deben orientarse, sino que debe haber un mayor involucramiento de los actores al interior de la universidad. Y creo que las cúpulas deben permitir incluso el disenso, y esas serían las condiciones democráticas de, digamos, al interior, que nosotros participemos de una manera mucho más activa en lo que son los planes y programas de desarrollo de la universidad y que hagamos un diagnóstico veraz,
no nada más un diagnóstico de los lugares que ocupamos en cierto ranking universitario, ¿no? Sino un diagnóstico veraz de cuál es nuestro papel dentro del Estado y la función social que tiene la universidad dentro del desarrollo local, los retos que la globalidad nos impone y también, digamos, cuáles son las condiciones que debemos nosotros, e incluso que nos afectan en nuestro diario vivir, pero que debemos estar dispuestos a modificar. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo veo al interior de mi universidad son la obsolencia de los planes y programas de estudio. Creo que también en la UNAM, siendo que como es una de las mejores universidades del mundo, creo que decían que ese también es uno de los grandes retos, cómo actualizar, digamos, estos planes y programas de estudio que respondan a las necesidades sociales del presente. Y para hacer eso, la única manera que yo veo es hacer un diagnóstico en donde se involucre a toda la comunidad académica acerca de los grandes retos, los grandes problemas que tenemos y ponernos todos en conjunto, de acuerdo a cada quien en su especialidad, y tratar de venir o tratar de encontrar una solución consensuada acerca de cuál es esta necesidad. Y pues las cúpulas deberían ser las que facilitan, porque al fin y al cabo yo así veo el papel de nuestros representantes, tanto sean diputados como nuestras representantes a autoridades universitarias, ellas deberían facilitar lo que la comunidad académica decida y no imponer los planes de desarrollo que ellos vean. Que Yo creo que ahí es o sea, la pregunta se las hacía porque lo importante es un poco ver cómo perderle el miedo a la participación sí, en términos de, con canales adecuados, la participación realmente puede llegar no solamente al diagnóstico, sino a la resolución de los grandes retos que tiene la universidad pública a nivel general y a nivel estatal, ¿no? Yo creo, Martín, además quiero decir que es perderle el miedo a la participación, pero también asumir el compromiso que como universitarios nos toca, y porque también es un compromiso. Y en ese compromiso que todos asumamos, yo creo que es donde reside el futuro verdadero de nuestra universidad. También hay otro problema, la falta de continuidad en los programas. Sí, por eso. Por ejemplo, hay cambio de una autoridad superior y esto significa que ya no hay continuidad en el programa anterior, ¿no? Es decir, al haber un relevo de funciones, tal parece como si todo lo que se hizo con anterioridad ya no tuviera valor, ¿no? Hay que cortarlo, hay que cambiarlo, modificarlo, en fin, porque acaba de llegar una nueva autoridad, entonces tiene su propio programa en el bolsillo. Entonces, como yo decía, la universidad pública no hace sino reproducir los grandes errores y los mecanismos enajenados, ¿verdad?, de la macro sociedad, porque eso sucede con los cambios del gobierno federal, de los gobiernos del Estado, etcétera, ¿no? Es decir, cada vez que hay un cambio es que viene Quetzalcóatl, ¿verdad? Y va a cambiar. Y nos va a vender los ¿verdad? espejitos. De un día para otro, todo lo que estaba, según esta autoridad, mal hecho. Pero el problema está en que el que viene no lo hace mejor, ¿no? Sino que agudiza los problemas que ya se venían arrastrando, en fin, da nuevos argumentos, le echa la culpa al que pasó y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Pero la verdad es que no hay continuidad en los programas, ni a nivel federal, ni estatal, ni tampoco en las universidades públicas. Ese es el gran problema. Entonces, al haber constantes cortes, entonces realmente el avance es relativo. Y eso es, y de ahí se ve la necesidad de la que yo hablaba, de que los programas y los proyectos deben salir de la base y no, digamos, de una cúpula. La cúpula puede tener, sí, planes muy concretos, muy efectivos, de cómo resolver o llevar conseguir estas metas
que han sido discutidas por la comunidad académica de una manera más eficiente, pero habría una continuidad y garantizaría que, digamos, la universidad está marchando y está dando respuesta a los grandes problemas que ahora la afectan, ¿no? Sí, bueno, y además cada facultad y en consecuencia la universidad tiene sus propios mecanismos internos de funcionamiento. Están los órganos colegiados, están las juntas académicas, los consejos técnicos, en fin, el colegio de maestros, etcétera. Entonces ahí se está generando realmente las propuestas. Leti y Mario, bueno, yo voy a plantear las cosas un poco rústicas, ¿no? Ajá, Yo voy a decir, a ver, yo entiendo que como la educación superior pública ajá. es como una gran oportunidad para jóvenes que en realidad por X, Y circunstancias sus familias no tienen recursos Así es. económicos, pero que esos jóvenes tienen una cualidad, que son chicos talentosos, que son chicos estudiosos, etcétera. Pero estos jóvenes, si la universidad pública no existiera como tal, en realidad no tendrían ninguna esperanza y tendrían que repetir la historia de exclusión, de pobreza quizá de las familias, que de hecho el escenario es tan grave que es lo que está sucediendo en estos días. Los hijos de padres acaudalados con recursos van a ser de esa naturaleza y los hijos de padres pobres, excluidos, etcétera, lo más probable es que lleguen con esa situación a su edad adulta. Entonces, se nos está acabando el tiempo, pero a mí me gustaría que de forma muy breve nos plantearan si finalmente la educación superior pública es un bien tan importante para una sociedad y en realidad es la esperanza para muchísimos jóvenes de este país. Entonces, ¿cuál es el papel que idealmente, porque hemos dicho mucho ahorita de cuál es la realidad, pero idealmente, ¿cuál es el papel de ese estudiante que accede a la universidad pública? ¿Cuál es ese papel del profesor que está en la universidad pública, del investigador que está ahí, del directivo que está ahí? Porque nosotros no estamos con cualquier cosa, no estamos en un negocio, estamos trabajando con un bien público fundamental. Entonces, no sé si de forma breve, antes de poder cerrar el programa, nos dijeran su opinión sobre esto. Mario. Bueno, Bueno. diría yo lo más importante, ¿no? En este caso, que la educación pública es la base de la sociedad como también lo es la salud. O sea, para mí es tan importante que el Estado cuide a sus ciudadanos desde el punto de vista de la salud pública como de la educación. Sí, son dos cosas que van de la mano. Y por otro lado, la educación pública, eso permite que los jóvenes de clases populares puedan ascender a un nivel social que de otra manera les sería prácticamente imposible llegar, ¿no? Entonces, quitar o disminuir la importancia de la educación pública en México es prácticamente estar cortándole cualquier esperanza y posibilidad de mejora a los millones de jóvenes que en este momento están en periodo de crecimiento. Bueno, en un mundo con tantas injusticias, o sea, y no nada más es México, aunque en México es atroz lo que pasa, la concentración de la riqueza en tan pocas manos, sino en el mundo en general, con tantas injusticias, la universidad pública es necesaria, obligatoria y de verdad, pues es la apuesta del futuro para la sociedad en su conjunto, para los jóvenes y para el país, para preservar pues los valores primordiales que nos han mecido la cuna desde hace ya muchos años y que no vemos todavía materializados. Yo creo que soy una defensora y además, sin la educación pública, yo misma no sé si habría podido estudiar. Así que, claro, abogo por la universidad pública. Okay. Martín, pues lástima que terminó. En realidad es tan corto el tiempo que tenemos para discutir temas tan complejos
y que realmente quisiéramos que la sociedad mexicana en general se sensibilizara sobre la importancia de la educación superior pública, de la educación pública en general. Es un bien que nos pertenece a todos, es un bien por el que tenemos que trabajar y luchar. Pero pues los esperamos aquí en Punto Ciego en la próxima sesión para discutir otro de los muchos temas relacionados con la educación superior en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros.